tardes, buenos días, buenas noches y bendecido día del Señor. Nos encontramos en el domingo 24 del tiempo ordinario. La lectura para el día de hoy corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Lo leeré para ustedes. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti y a toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Bien, es importante mirar un poco el contexto del capítulo 18, que es el que está tratando esta última parte. Al inicio del capítulo 18 nos menciona a Jesús que hay una disputa de quién es el mayor entre ellos. Y pues obviamente Jesús menciona que el mayor entre ellos es el que se comporta como niño. Y luego lo une con que pues quien ponga tropiezo a uno de estos pequeños, a uno de estos que se comporta como niño, pues realmente merece ser castigado. Y en medio de esta disputa del niño, del que es menor, del que es sencillo, el que hace tropezar al niño, una de las cosas por las cuales se puede hacer tropezar a estos débiles es a través de no dar el perdón. En el versículo 15, Jesús habla de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y hay una cantidad de cosas que hay que hacer para que las relaciones se restablezcan. Para que evidentemente se mantengan aquellos débiles y aquellos sencillos en la fe. Estando en medio de esta discusión es cuando Pedro llega y comenta que cuántas veces se debe perdonar. Y pues Pedro aparentemente aparece magnánimo porque pues muestra mucho más perdón de lo que normalmente perdonan los judíos en esa época. Hay un escrito rabínico que dice que si un hombre comete una transgresión, la primera, la segunda y la tercera, él será perdonado, pero la cuarta, él no será perdonado. Pedro aparece de una manera pues bastante amplia diciendo: perdonaré a mi hermano 7 veces, y pues con esto obviamente está mostrando quizás este número de perfección de perdonar al hermano. Lo interesante es que Jesús menciona que con esta adversativa dice que hasta 70 veces 7. Y es muy interesante porque aquí aparece una alusión al texto de Génesis capítulo 4, donde Lamec se presenta como un pendenciero diciendo que 70 veces 7 será vengado Lamec. Y aquí Jesús está diciendo que debemos perdonar 70 veces 7. Hay un claro contraste entre un hombre pendenciero como Lamec y un perdonador como debería ser un discípulo para mantener estas relaciones precisamente y principalmente entre los hermanos.
Y para ejemplificar este texto, este mandato, el Señor Jesús hace un ejemplo a través de un rey que quiere pedir cuentas a sus siervos. Y uno de ellos le debe 10.000 talentos. Es una cantidad enorme, es una manera de decir que pues es imposible de pagar. Un talento podría ser 75 kilos, ya sea de plata o de cobre, y realmente pues es una deuda impagable. Ante esto pues se dice que el rey dice pues vendan a su esposa, vendan a sus hijos, una costumbre típica de la época, pero este siervo clama al rey y el rey le condona esta deuda. No obstante esta condonación, este siervo seguramente malvado y misericordia se encuentra con otra persona que le debe algunos denarios. El denario es el pago que se da típicamente por un día de trabajo. Y en vez de perdonar, lo que hace es irse sobre la persona que le debe, apretarle, molestarle de tal manera que lo ahorca para que le pague lo que le debe. Obviamente al oír esto el rey y al ver la falta de compasión de este siervo, pues se queja de manera fuerte con él por no haber actuado en misericordia como él actuó con este hombre que le debía todos estos talentos. El paralelo es claro. Dios no quiere que dentro de su familia, dentro de su pueblo, dentro de sus pequeños, como los menciona en el inicio del capítulo 18, hayan estas discordias y se presenten estas divisiones o estos dolores por falta de perdón. El perdón debe ser mucho más allá de lo que podemos entender, comprender e imaginar. ¿Por qué? Porque el ejemplo máximo es que Dios nos perdona lo impagable, lo que no podemos pagar, el perdón por nuestras deudas, el perdón por nuestros pecados, el perdón por nuestra maldad. Y aquí creo que vale la pena mencionar el Salmo 103, 12, cuando el Señor menciona que dice como dista o como es tan lejos que está el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestros crímenes o nuestras transgresiones. Cuando el Señor perdona a sus hijos, coloca tan lejos las deudas que es imposible que vuelva a retomarlas, que vuelva a traer a memoria eso. Y Él está invitando a su pueblo, a sus hijos, a que se comporten exactamente de esa misma manera con sus hermanos. Perdona nuestras deudas como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Así que este ejemplo está en consonancia con todo lo que viene hablando de que se le haga transgresión a un pequeño, a un débil, que es no perdonarlo. Así que el Señor está invitando a que, así como Él nos perdona, debemos perdonar. Sé que para muchos es difícil perdonar las transgresiones, pero es importante recordar que el perdón más grande Dios nos lo ha dado. Nos ha librado de la ira de Dios, del cielo, nos ha traído al reino de su amado Hijo, y así de esa misma forma debemos mantener la unidad con nuestros hermanos, mantener a estos pequeños sin transgredir su amor a través de un perdón sincero. Así como Dios nos perdona, nosotros perdonemos 70 veces 7. Que tengan un bendecido día del Señor.